¿Quién sabe? Lo sabrá Benji Espinosa, el abogado del presidente de la República, Pedro Castillo. Él ya está con nosotros, ha tenido la amabilidad de regresar al programa. Nos había dicho lunes, entendemos que ayer no pudo. Gracias por estar hoy acá. Juliana, siempre un placer. A ver, yo sé que usted no es el representante legal ni de Jennifer Paredes ni del señor Espino, pero es abogado y entiende de estos procedimientos y entiende de la importancia de ir a responder cuando uno es invitado, cuando es uno convocado. Me imagino que no le parece bien que ni Jennifer Paredes ni que Hugo Espino hayan decidido no ir al Ministerio Público el día de ayer y hoy, respectivamente. Sí, y desde el punto de vista legal, lo primero que debe determinarse es que si es que en la citación o notificación se le colocó la frase bajo apercibimiento, que para decirlo en términos sencillos, ¿qué significa? Significa, si no vienes, te hago traer por la policía. ¿Eso pasó con la primera dama, con Lilia Paredes? No hubo ese apercibimiento. Ella fue voluntariamente. Ella fue voluntariamente a la primera citación y contestó todas las preguntas que se le hicieron. Ya, pero ¿hasta qué punto no perjudica, de pronto no a corto plazo, pero sí a mediano y largo, el hecho de que dos personas que están involucradas en este mismo escándalo, denuncia que involucra a la primera dama, Lilia Paredes, pues no asistan? ¿Cómo avanzas con las indagaciones cuando de 3 protagonistas te faltan 2? Sí, yo creo que es importante que en su momento asistan. Lo que hay que decir también, hay que poner las cosas en su real contexto y dimensión. Es una investigación incipiente que está iniciando, que ha empezado con el doctor Johnny Peña, ¿no es cierto? Y que ahora se va a derivar a este nuevo equipo especial de corrupción de poder que lidera la doctora Marita Barreto. Entonces, yo creo que es importante que en el curso de esta investigación, que va a insumir bastante tiempo, en su momento los investigados puedan presentarse como corresponde, con sus abogados, con sus defensas y puedan colaborar con las investigaciones. Claro, pero obviamente uno empieza a atar cabos, a tratar de armar el rompecabezas, doctor Espinosa, y dice, aquí hay muchas cosas que calzan casi a la perfección. Jennifer Paredes había trabajado justamente, ¿no?, como parte del comité, estuvo, digamos, muy pendiente de algunas obras que se habían dado en este distrito. Luego se le ve en este video acompañada de Hugo Espino. Hugo Espino tiene una empresa que se llama JJM, ella lleva un chaleco con el logo de esta empresa y habla de censar a la población, ofrece obras, es decir, pareciera que se tratase de una funcionaria del Estado, y ella no es una funcionaria del Estado, ella es la hija del presidente de la República, hija putativa, cuñada, ¿no?, oficialmente de Pedro Castillo. Sí, es verdad, pero desde el plano del derecho penal, el derecho penal es de acto y no de autor. Quiere decir, vamos a fijarnos en lo que la persona hizo o debía hacer, acciones u omisiones, dice la ley penal. Entonces ahí tenemos que establecer lo siguiente: ese comportamiento, esa conducta, ese acto que hemos visto todos en el video, configura el delito de tráfico de influencias, porque la investigación es por tráfico de influencias, ¿correcto? Y el tráfico de influencias tiene determinados requisitos. Una persona tiene que invocar o tener expresamente influencias. La pregunta es, ¿en qué momento hay una invocación de influencias? A ver, cuando dice yo voy a trasladar el encargo, yo voy a llevar la información, ¿eso no es tráfico de influencias? No lo sabemos. No está, pareciera que sí, porque es una persona que, digamos, pasa bastante tiempo en Palacio de Gobierno, es la hermana de la primera dama y quien ha sido criada por el presidente de la República. ¿A dónde más llevaría justamente estos consejos, estos requerimientos de la población, los resultados del censo que se comprometió a hacer? ¿A dónde más, si no es a Palacio? A ver, eso es una especulación, no es un hecho. Pero no, de acuerdo, pero estamos especulando porque no somos ni fiscales ni jueces. El hecho cierto es que tenemos a una persona que no invoca influencia. Y lo más importante, el tráfico de influencia es un delito de corrupción que requiere para su configuración, o sea, para que me entienda la audiencia, solo hay tráfico de influencia si necesariamente el traficante de influencias, quien vende la influencia, dice, yo te ofrezco mi influencia a cambio de que tú me des algo, beneficio, bien, ventaja, o a cambio de que yo acepte una promesa futura de entrega de algo. No sabemos si eso pasó. Bueno, pero en el video no aparece eso. Bueno, si nos ceñimos al video no aparece eso. Por eso se tiene que investigar. Lo que aparece en el video es una situación sumamente extraña y que genera más de una suspicacia. La hija de la primera dama hablando como si fuese
una ministra, una representante del gabinete con el chaleco de una empresa que pertenece a Hugo Espino, quien se ha reunido incluso con su defendida Lilia Paredes, la primera dama. Acá yo tengo reuniones de Hugo Espino que casualmente, ¿no?, en la línea de tiempo se llevaron a cabo estas citas, estas audiencias, antes y durante la licitación por esta obra de más de 3 millones de soles. Hugo Espino Lucana visita a la hija mayor del presidente el 3 de septiembre del 2021 por 1 hora. Hace lo propio un poco antes, el 31 de agosto, también a la hija mayor de la familia presidencial, 5 horas 20 minutos. Y antes de eso, el 8 de agosto, aquí dice Espino Lucana Hugo Yoni, entidad particular, ¿no?, reunión con la primera dama, Casa Militar, 5 horas. ¿Qué relación tiene la primera dama, según lo que le dice ella a usted, con Hugo Espino, el dueño de JJM? Vamos a aclarar primero. 6 visitas, solo la primera señala que está siendo visitada la primera dama. La primera dama ya aclaró, no voy a dar muchos detalles o pormenores porque esto es parte de una investigación reservada en donde la primera dama ya declaró, pero sí te puedo decir que la primera dama ha negado reunirse con el señor Espino. No se ha reunido con él. No se ha reunido. ¿Y qué hizo Hugo Espino entonces en la Casa Militar durante 5 horas? Fue a ver a Jennifer Paredes. Por eso es que es muy importante la declaración de Jennifer y la declaración de Espino. ¿Y si fue explicarán por qué se reunieron, ¿ya?, qué temas abordaron, sí, qué asuntos trataron. Eso es muy importante. No, de acuerdo, pero si fue a ver a Jennifer Paredes y no a la primera dama, entonces ¿por qué aquí el motivo dice reunión con la primera dama? Y luego sí visita a la hija mayor de la familia presidencial. ¿Por qué? ¿Alguien se equivocó entonces en el cuaderno de registro? ¿Alguien por maldad, por atacar a la primera dama, colocó ahí a Hugo Espino como visitante de Lilia Paredes y no de Jennifer Paredes? De ninguna manera, eso Entonces, es muy ¿qué pasó? sencillo de explicar porque la primera dama autoriza el ingreso, pero no para que la visiten a ella, sino para que visiten a su hermana o hija, como la consideran, que es Jennifer Paredes. Entonces, volvemos a lo mismo. Pero con más razón, permita Claro. que lo interrumpa. Entonces deberíamos estar hablando de las otras 2 reuniones, las que vinieron después, el 31 de agosto y las del 3 de septiembre, ¿no? Otros, reunión con la primera dama, y usted me podría decir lo que ahora mismo está manifestando. No se reunían con Jennifer Paredes, digamos, yo decía, déjenlo entrar y luego ya conversaba con Jennifer, no conmigo. Y aquí hay una diferencia en lo que fue una reunión con la primera dama, no lo he escrito yo, ese es un documento oficial, que es de, además, conocimiento público, y luego visita a la hija mayor y visita a la hija mayor. ¿Por qué luego sí la deja entrar lo deja entrar la propia Jennifer Paredes y ya no interfiere Lilia Paredes, la primera dama? Eso es lo que quiero saber. A ver, acá hay algo muy claro. De las 6 visitas, solo la primera es donde se consigna el texto de la primera dama. Y ya se ha explicado que en realidad ella no se reunió con el señor Espino, que quien lo hizo fue Jennifer Paredes, así que Jennifer Paredes y Espino, quienes se han reunido, quienes son los intervinientes en la reunión, tienen que dar las explicaciones del caso. ¿De qué hablaron? ¿Qué temas abordaron? ¿De qué trataron? Ellos dos tienen que explicarlo, Sí, pero no la primera dama. De acuerdo, pero eso también podría ser una estrategia muy bien planeada por la defensa legal de la primera dama y del presidente de la República, y usted es un abogado inteligente además y que tiene experiencia. A ver, que Lilia Paredes diga que ella no tiene nada que ver con Espino, entonces limpiamos a la primera dama que tiene un acceso, un vínculo mucho más directo con el presidente, que ya está metido en bastantes problemas, ¿no?, en un hecho sin precedentes, está siendo investigado por el Ministerio Público, algo que nunca había sucedido con algún otro presidente en funciones en nuestro país, y Jennifer Paredes que se las arregle mientras tanto, ella no tiene ningún tipo de inmunidad y que vea la manera, la vamos a asesorar, obviamente es la hija, la vamos a ayudar de que salga ilesa esta situación, pero sin contaminarnos a nosotros. ¿Por qué no creer eso? Bueno, porque si fuera alguna estratagema, yo hubiese dicho entonces por qué la primera dama no guardó silencio. Porque hubiese sido más escandaloso, ¿no? No es escandaloso, es el ejercicio de un derecho, porque Sí, el artículo pues, 163 y 165 es la lo dice. esposa del presidente que dice que nunca va a huir de la justicia, que cada vez que lo convoquen, que lo inviten, él va a ir. Y que de pronto la esposa, ¿no?, con quien por lo menos tiene que haber algún tipo de entendimiento en asuntos éticos, morales, de formas de responder ante diferentes hechos, sobre todo los complicados, no va a dejar de ir, porque el cargamontón va a ser para el presidente, no para la primera dama, que ni siquiera es una funcionaria pública. Entonces ya, yo voy, pero protegemos a la hija, protegemos a la cuñada, y Hugo Espino, tú tampoco vengas, porque si tú vienes, te traes abajo el plan. Juliana, yo primero tengo que aclarar algo que es muy importante. Primero, yo no tengo comunicación con Jennifer Paredes.
Pero Jennifer Paredes, lo digo, debe ser asistida por un abogado y debe rendir su declaración o ejercer su derecho a guardar silencio, porque finalmente es su derecho. Segundo, no tengo ninguna relación, ni vínculo, ni comunicación con el señor Espino, que entiendo que también tendrá su abogado, lo patrocinará y se defenderá. Pero acá hay que dejar algo absolutamente claro. Pero ahora, además de Hugo Espino, está la hermana, nosotros lo sacamos en este programa, Angie Espino, que tiene también una empresa, que ha ganado una buena pro. Ella sí no tiene ingresos a Palacio de Gobierno, hemos revisado el cuaderno de entrada de registro, pero cuando hicimos esa nota la semana pasada, Carlos Viguria, nuestro reportero, va a buscar la dirección justamente que estaba consignada, que además casualmente la empresa funciona en una cafetería, Fuente de Soda, caso rarísimo, la hermana del dueño de JJM, el logo en el chaleco de la hija del presidente, es decir, todo termina de una u otra manera formando parte de un engranaje que por lo menos genera sospechas. No puede decir usted que no, porque esta Angie al final no aparece y aparece un tío diciendo, sí, los Castillo, claro, los Castillo y los Espino, yo soy el tío de los Espino, trabajan juntos desde antes que sea presidente. Juliana, la sospecha es absolutamente válida y fundada, y por eso es que porque hay una sospecha inicial simple es que se abre la investigación, claro, siguiendo las pautas de la sentencia casatoria 1/2017. Pero quería decirte algo que es importante. Lo que pasa es que hay que quitar del imaginario social que cuando una persona ejerce un derecho, lo que está haciendo es trampa, o lo que está siguiendo es una estrategia de un abogado que es inteligente y que ha razonado, aconsejando a sus clientes para que puedan eludir la ley. De ninguna Me está manera, dando la razón de que si hay un plan entonces, una estrategia legal. De ninguna manera. Lo que te estoy diciendo es que la señora Lilia Paredes pudo haberse abstenido a declarar. No lo hizo, declaró, contestó, respondió a todas las preguntas del fiscal, luego del procurador, y esas preguntas se han considerado que son satisfechas por quienes se hicieron, porque luego no retomaron y no hicieron más preguntas. Bueno, vamos a ver qué pasa. Esto recién empieza, usted lo acaba de manifestar. Empieza efectivamente una investigación a través de una sospecha, de una interrogante, y lo mismo hacemos los periodistas, que no podemos obviamente sentenciar y condenar a nadie porque no somos jueces, pero a través de una pregunta que nos planteamos o de una situación que nos genera suspicacias es que empezamos a indagar y a trazar un camino que nos lleve a lo único que buscamos. Bueno, deberíamos buscar todos los periodistas, que es la verdad. Y en aras de encontrar la verdad, Samir Villaverde ahora ha dicho, no por darle crédito a lo que diga Villaverde, que es una persona además que se está reconociendo delincuente y está canjeando, digamos, ciertos beneficios con el Ministerio Público, pero ha dicho que parte de los 100.000 soles que él le dio a Silva, y hay una transcripción del Ministerio Público, con sello y firma del Ministerio Público, donde efectivamente se escucha a Samir diciendo, hermano, acá estoy, esta es la maleta, 100.000 grandes. Bueno, de esos 100.000 soles que le habría entregado Samir al exministro de Transportes y Comunicaciones, Samir dice que 50.000, la mitad se fueron a los bolsillos del presidente de la República y que además también se le dio un celular. El testimonio es así. Samir dice que le entregó 100.000 soles a Juan Silva y le entregó 2 celulares iPhone a Juan Silva. Para que uno le dé al presidente, ¿no? Samir dice que Silva le dijo que 50.000 eran para el presidente y que un celular llegó a la mano del presidente. Entonces, Samir es testigo de lo que Juan Silva le dijo. Samir no es testigo que el presidente recibió 50.000 soles. Samir tampoco es testigo que el presidente recibió un iPhone. ¿Te das cuenta de la diferencia? No hay que hacer pasar dos cosas como si fueran lo mismo. Pero dése cuenta usted de una cosa también, que Samir Villaverde dijo que él había entregado dinero al exministro de Transportes y Comunicaciones y no había audio, lo único que había era una conversación, en un principio, retrocedamos un poquito el tiempo, entre Bruno Pacheco y Samir Villaverde, hablando de lo que iba a ser la repartija una vez que tengan a su gente, sobre todo en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que como bien sabemos es la cartera que maneja el presupuesto mayor y es la gallinita de los huevos de oro cuando se trata de actos de corrupción. Entonces, si Silva en ese contexto se defendía, incluso en este programa, antes de escapar cobardemente, diciendo no hay ningún audio que me comprometa, y a los pocos días lo que dijo Samir se corroboró con una transcripción que da cuenta a la Fiscalía que efectivamente ha sido desprendido de un audio que el Ministerio Público ha escuchado, ¿por qué no creer
que Samir Villaverde, cuando dice que Juan Silva le dio 50.000 soles y un teléfono iPhone celular al presidente de la República, es verdad. Y que de pronto hay registro también de eso. Por eso Juan Silva quizás no aparece y de pronto el gobierno está muy interesado en que siga escondido. No, eso es una especulación. Lo que yo te puedo decir... Son preguntas. Si estamos partiendo los dos que las investigaciones, por tanto supuesto, periodísticas como fiscales, es que, arrancan de las inquietudes por saber la verdad. Estamos hablando, digamos, de que ¿por qué no aparece por esto? No, eso es una especulación. El hecho concreto, tangible, real, cierto, es el siguiente. Tenemos que a una persona que dice que le entrega dinero a otra y la otra toma el nombre del presidente. Que tome el nombre del presidente no significa que el presidente esté involucrado necesariamente. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué lo haría? Ajá. Porque existen personas que trafican con influencias. Dame la plata para yo dársela al presidente. A ver, vamos, yo lo llevo a otro ejemplo, si me lo permite. ¿Por qué no creer que pudo haberse quedado, ¿no?, en cuanto a la información que viene brindando al Ministerio Público, Samir Villaverde, que es el más interesado en no solamente hablar, sino corroborar frente al Ministerio Público que lo que dice es cierto, porque él no quiere comerse 30 años de cárcel, claro está? Pudo haber dicho, sí, yo le di a Silva es un corrupto, tanta plata. Del resto, no sé qué pasó. Si él se adelanta, va más allá y dice, ojo, parte de esta plata se fue al presidente de la República, me lo dijo Silva, es porque está obligado a demostrar eso. Porque el fiscal le va a decir, espérese un ratito, bacán con todo lo que usted me dice, la historia suena maravillosa, demuéstremelo. Y Samir sabe que tiene que demostrar todo, porque si no, él mismo se perjudica, se estaría autoflagelando. No creo que sea tan tonto. Juliana, no es que sea tonto, es que tiene el instinto natural a conservar su propia libertad. Pero por eso mismo. Es humano. A eso voy. No es tonto, es humano. Por eso mismo. Acaba de salir de la cárcel, ha estado meses en prisión, ha estado en una ergástula. Entonces debes entender que una persona que quiere que se le abran las rejas puede decir No me ha entendido, por lo mismo. Y quiero que me entiendas tú. No, por lo mismo. Yo una cosa no puedo decir nada que no pueda corroborar. Con el presidente y otra cosa es la historia sin el presidente. Con el presidente tenemos estruendo, tenemos ruido, tenemos pirotecnia. Sin el presidente no. ¿Por culpa de quién? ¿Del presidente? No, que ha llevado una chispita mariposa, una rata blanca. Para nada. En todo caso, eso lo hacen las personas que dicen eso y que tienen que comprobarlo. Pero te voy a decir algo más. No es que una persona que entra a un proceso de colaboración eficaz, ¿correcto? Entonces tiene una palabra sacrosanta y entonces lo que diga va a misa y hay que creerle automáticamente. De ninguna manera. Y te voy a decir por qué. ¿Qué pasa si es que Samir Villaverde miente? Porque acá, digamos, la lógica periodística es, ¿cómo va a mentir Samir Villaverde? Se perjudica. ¿En qué se perjudica? La ley es muy clara, dice, el aspirante a colaborador que no llega a ser colaborador, que se descubre su mentira, ¿qué le pasa? No existe delito de falso testimonio para el aspirante a colaborador. Pero no puede acceder a los beneficios. Pero es que no hay perjuicio. A ver, de acuerdo, muy concreto. No hay perjuicio porque lo que dice la ley... Si me permite cerrarle a Usted mismo Juliana, lo está diciendo, nada más preciado que la libertad. Cuando un aspirante a colaborador se descubre que está falseando la verdad, que está mintiendo, ¿qué cosa es lo que le pasa? No accede a la colaboración y se dice que todas sus declaraciones en donde se está autoincriminando se tienen por no existentes. Eso es lo que dice la ley. Sí, claro. ¿Te das cuenta? Pero entonces, ¿dónde está el perjuicio? Y usted me acaba de decir, debe haber sido terrible estar preso en Piedras Gordas desde marzo. Habla. Pero no se va a poner cabezón, no es sonso. Habla y sale libre. No, pero no es tan fácil, pues. Ahora, yo te habla, demuestras y sales libre. A ver qué tanto me estás dando. Yo fiscalía, yo ministerio público. Sale de la cárcel Samir y que se prepare para regresar si es que no comprueba lo que dice. Ah, no, seguramente. Por eso le digo, tonto no es. No se va a flagelar y se va a hacer más daño del que ya se ha generado estando en la cárcel por los delitos que ha cometido de manera preventiva, pero finalmente él se está asumiendo como delincuente al decir quiero ser colaborador eficaz, que es la premisa, digamos, el punto de arranque para empezar este recorrido y llegar a esta figura. Ayer César Nakazaki, el abogado de Karelim López, denunció la presencia de un sobre con municiones, con pólvora, en la puerta de su casa, y para él el principal sospechoso es el presidente de la República. Bueno, esa es una sospecha absolutamente infundada, absolutamente subjetiva y sin ningún elemento probatorio. Debo decirlo de manera clara. Y te voy a decir algo más. A ver, vamos a los hechos. Hay cámaras, ahora dicen, pero no grabaron, ¿ya? No grabaron. ¿Y por qué no grabaron? Porque la fiscalía se llevó la memoria. ¿Y no podían instalar otra memoria? 2, ¿no podían poner otras cámaras? La mujer que está siendo amenazada, la mujer que está en riesgo su integridad, su vida, de repente, ¿no tiene cámaras que funcionen?
Bueno, imagínense. Ayer César Nakazaki, cuando le hice la misma pregunta, dijo: la policía ha consignado la aparición de este sobre con este mensaje de muerte. Pero ese no es el punto. El tema es por qué. Si ella estaba siendo amenazada previamente, ¿por qué no habían cámaras que grabaran? La misma pregunta me hago yo cuando Silva huyó. A ver, la fiscalía... No estamos hablando de Silva, estamos hablando de Carelli. Pero estamos hablando de fallas, estamos hablando de errores gravísimos que se están cometiendo en situaciones que involucran a personas que tienen que ser seguidas para ser resguardadas, en el caso de Karelyn López, que cualquiera podría dañarla por lo que está diciendo, como seguramente también con Samir Villaverde, y con un ratito. Juan Silva, por Dios, la Fiscalía había dado una orden de videovigilancia. El señor sale de esta entrevista, según el propio comandante general de la policía, se va a su casa en Puente Piedra y luego habrá cavado un túnel, ya lo tenía hecho, no sé, pero desapareció. ¿Por qué no pensar que el gobierno metió su cuchara para que ya el ministro del Interior mande el aviso de que nadie lo siga para que lo dejen ir tranquilo? ¿Cómo se explica usted que Juan Silva haya huido? Usted, señor Espinosa, repito, un abogado con experiencia y creo también que una persona inteligente. A ver, yo no soy abogado de Silva, Silva tiene su abogado y dará las explicaciones que corresponden, ¿correcto? Pero yo te voy a decir un hecho muy concreto. A ver, ¿cómo es posible? Bien, vamos a ponernos acá, vamos a ponernos a pensar sentido común, lógica, que seguramente todos los que nos están escuchando y viendo lo tienen. ¿Cómo es posible que una mujer que está siendo amenazada, ¿no es cierto?, que su integridad, que su vida esté en riesgo, de repente no tenga algo básico, cámaras que graben, que registren? O sea, que es una persona que no toma las medidas básicas de protección y luego viene a quejarse. Entonces, la Fiscalía tiene que investigar si Karelyn López lo autogeneró o hubo intervención de terceros. Y por eso es importante la investigación de la Quinta Fiscalía de Breña. Como también es importante que la Fiscalía determine si Juan Silva recibió ayuda de Palacio de Gobierno para huir o no, porque me parece todavía más escandaloso que una persona que tenía ya una orden de impedimento del país, de salida, que tenía una orden de detención, que viene a un programa, que lo siguen a Puente Piedra, entra a una casa y luego nadie más lo ve. No solamente estaba el grupo de agentes policiales que tenían que encargarse de la videovigilancia, sino también seguridad del Estado. ¿Por qué él renuncia después de desaparecer a la protección policial que todavía recibía en su calidad de exministro de Transporte y Comunicaciones? ¿Eso a usted no le parece un escándalo? No, a mí lo que me parece, Juliana, es que yo te estoy contestando con Karelyn y tú me hablas de... por supuesto, porque son dos situaciones que tienen que ver justamente con situaciones que se debieron dar de otra manera y que finalmente no se dieron. Cuando usted menciona esta anécdota de las cámaras, tan importante, de hecho, yo digo, sí, pues cómo no van a haber cámaras para registrar, pero lo otro, estamos hablando de un exministro que se fugó. Entonces reconoces conmigo sí, reconozco que es sospechoso, que es extraño, todo que es raro, claro que que es sí. no frecuente, incomún, es raro, que no funcionen las cámaras de una persona que está amenazada. Sí, y después es raro. Fácil decir, el presidente tiene la culpa o el presidente puede estar... Es raro, pero lo que es raro, más escandaloso, igual, tremendamente peligroso, es que un exministro con impedimento de salida del país, con orden de detención, desaparezca pese a tener una orden de vigilancia dada días antes por el Ministerio Público. Y que esta persona, que además habría recibido esta presunta coima de 100.000 soles en una maleta de manos de Samir Villaverde, sea casualmente amigo personal del presidente de la República, ambos de Chota, Cajamarca, alguien que sin ningún tipo de experiencia en una cartera tan importante como es Transporte y Comunicaciones se haya convertido en ministro y quien incluso en este programa nos dijo que luego de haber dejado el cargo, él había llamado por Día del Padre, creo que me dijo, ¿no?, al presidente de la República a saludarlo por esa fecha. Acá hay que Entonces estamos hablando de alguien que tiene un aprecio por el presidente y que dudo que si tú ya estás involucrado en una situación delictiva o presuntamente delictiva, le digas a un tipo como Samir Villaverde, que sabes que es un llevitrae, digamos, un chasqui de la corrupción, por decirlo de alguna forma, le digas, de esta platita, la mitad se va para el presidente. A tu pata no lo metes. A ver, no. Las confianzas amicales que pueden existir de tiempo se traicionan. Las personas decepcionan a otras. Eso ocurre, eso es humano. ¿Sí? Eso pero ahorita no estamos hablando de lo humano, estamos hablando de no, lo legal. Es que es una cuestión humana. Sí, de acuerdo, pero usted ya se me está poniendo demasiado sentimental. No, no soy sentimental. Lo que te quiero decir es que las personas
Uno puede confiar en otra persona Ya. y esa persona puede decepcionarte. Y ese puede ser el caso del señor Ya. Silva si se demuestra que cometió acto de corrupción. ¿El presidente de la República se siente decepcionado de Juan Silva? No lo sé. Pero usted no ve la parte humana de su defendido, no habla, le he ¿cómo se preguntado- siente? No le he preguntado eso, Ya. pero yo te puedo decir que si es que en su momento se llegara a determinar en el proceso penal, donde se alcanza la verdad correspondencia o verdad procesal como se determina, que Silva cometió delito, entonces que le caiga todo el peso de la ley como corresponde, porque las responsabilidades son personales. Individuales. Acaban en Silva, no tienen por qué transferirse Sí. al presidente. Pero si esto salpica al presidente de la República, también la responsabilidad va a tener que recaer sobre él, pese a que no puede ser acusado en funciones, ¿no? Como tú lo reconoces. Como la Constitución lo dice, pero sí como la investigado. Constitución lo dice. Y hemos discutido No, no, eso en su momento. es que Investigado ese- se puede. Ese juego de palabras hace que... No, hoy no se juego de tenga una palabras. En ningún investigación momento dice constitucional. el presidente de la República en funciones no puede ser investigado. Ah, El pero es que no presidente tiene por qué decirlo, porque pues, más bien la ay. Constitución tendría que Bueno, es el decir, abogado del presidente, la usted no voy a Fiscalía discutir. Ya. sí puede investigar al presidente, Ya. y ahí habría autorización, se llama principio de Ya, taxatividad. dígame una cosita con respecto a esto, que es el auto que declara fundado el requerimiento de allanamiento con decerraje, registro domiciliario, incautación de bienes, ¿no? Y que hablan acerca de las acciones que llevó a cabo el Ministerio Público y Fiscalía como parte, digamos, dentro del marco de todas estas investigaciones. Asimismo, se señala que por acciones propias de la función policial se tomó conocimiento que el día 6 de noviembre del año pasado concurrieron las hijas del presidente de la República, Pedro Castillo, en un vehículo de propiedad de la empresa Masavic SAC a la fiesta de cumpleaños número 19 de Yasmín Katiuska Pacheco, hija de Bruno Pacheco, celebrada en Cineguilla, por lo que se evidencia que esta empresa de seguridad se encuentra vinculada al traslado y custodia de las hijas del presidente de la República. En caso de ser cierto, ¿por qué se trasladan o se habrían trasladado las hijas del presidente en un carro de propiedad de la empresa de Samir Villaverde? Sí, lo primero que habría que determinar es que si ese hecho ocurrió. Por eso le ¿correcto? pregunto. Si hubiese ocurrido, entonces tendrá que determinarse por qué pasó. Ahora, yo te puedo decir, no necesariamente las personas tienen que conocer, ¿no es cierto? Ay, qué casualidad. El vehículo necesariamente de quién es. ¿Y por qué no se van en un auto oficial del Estado? No sé, por Son eso- las hijas del presidente, no pero- la vas a mandar en Rappi. Pero te estoy diciendo, no estamos hablando de Rappi ni otra cosa. ¿De qué estamos hablando? ¿De la empresa de Samir Villaverde? Te estoy diciendo acá es que primero hay que determinar si es que el hecho ocurrió. Ya. Hoy sería muy prematuro decir que el hecho ha pasado, es más, ese Pero- auto que mencionas Sí. se basa en una, fíjate, en una incipiente probabilidad del hecho, no en una certeza del hecho. A ver, Es importante. placa de rodaje BV193, marca Chevrolet, color negro de propiedad de la empresa Masavic SAC, que tiene como accionista la persona de Marco Antonio Samir Villaverde. Claro, eso no cambia nada. Te estoy diciendo no cambia que nada, el esa carro es el mismo. esa referencia tiene que ver con que cuando se dicta un auto de allanamiento únicamente se necesita sospecha reveladora. Es decir, ni siquiera una probabilidad fuerte de que el hecho podría haber ocurrido. Bueno, puede pasar de que el hecho no Si es ocurrió. fuerte o no es fuerte, eso es subjetivo. Tan subjetivo justamente como las sospechas, ¿no? Las interrogantes que uno se hace, pero estamos en ese momento en la historia. La Fiscalía tiene que seguir investigando, los periodistas hacer lo propio, por supuesto, y ustedes, en su caso como abogado, ¿no? Representante de ambos, de Lilia Paredes y el presidente de la República, pues respondiendo, cosa que le agradezco porque no huye como otros. ¿No debería hacer lo mismo el presidente de la República? Usted no le ha dicho, le doy unas clases de oratoria, no sé, pero vaya a un medio de comunicación, señor presidente, dé la cara. Pero el presidente, tú te das cuenta del cambio, tiene una apertura. ¿Ah, sí? Poco a poco, que es ¿Con progresiva, quién? por ¿Con Canal supuesto. 7? No. Con el señor que nadie conoce. Pero tú lo has visto al presidente luego de que concurrió a su declaración indagatoria en el Ministerio Ya. Público, en la Fiscalía de la Nación. Pero dio para las eso mejor palabras, no hablas, luego ¿no? más No, pero es que ya vamos a estar estilo de que si te gusta que sea lacónico, a lo mejor que sea que se explaye más. Bueno, No son es lo que me estilos. gusta. A mí me encantaría poder entrevistarlo. Me queda clarísimo que no me daría una entrevista. Pero a lo que voy es que cuando hay tantas sospechas, cuando hay tantas preguntas, tantas interrogantes, que obviamente te involucran de una manera muy directa y tú eres el presidente de la República y sabes que cada día que pasa hay un nuevo elemento, un nuevo indicio que de pronto genera lo que decíamos hace un rato, esta especie de engranaje donde parecería pues que todo coincide y aterriza de una manera muy pulcra, muy clara, con más razón sales y te sientas con un periodista en un medio neutral y respondes a las preguntas y a las repreguntas como tiene que ser, pero él no lo hace. Juliana, nunca antes un presidente de la República había sido sometido a tanto cargamontón como lo viene haciendo
sigue siendo el presidente Pedro Castillo. Eso es verdad, y nunca antes habíamos tenido un presidente con tantos problemas para hablar y para decodificar los mensajes. Pero es que no es un tema de problemas, es un tema de que hay varios frentes que están persiguiendo al presidente. El pollo está vivo, eso es un problema. Para incorporar una investigación al presidente, eso es inconcebible. No es inconcebible, es constitucional, pero bueno, ya tuvimos ese debate. Es inconstitucional. Gracias, doctor Espinosa, por haber venido. Muchísimas gracias. Sabes que siempre que me inviten. No siempre, a veces nos chotea, pero está bien, jamás los he choteado. Lo he postergado, que no es lo mismo que chotear. No se cayó, se desplomó. No es distinto. Estoy viniendo. Gracias, yo sé, gracias por haber venido.